Hola, vamos a continuar con la clase de histología del aparato genital femenino. Esta vez vamos a referirnos a la estructura que queda en el ovario una vez que ocurre el fenómeno de la ovulación. Como sabemos, el folículo de Graf era una estructura voluminosa, como una especie de gran burbuja que estaba en la superficie del ovario, que se rompe producto de una serie de mecanismos bioquímicos y mecánicos que conllevan a la salida del ovocito acompañado de un chorro de líquido folicular y rodeado de una corona de células foliculares. ¿Qué queda en el ovario una vez que el folículo se rompe? Va a quedar una estructura redondeada, una cavidad, mejor dicho, que se va a llenar rápidamente de un coágulo. Este coágulo va a estar rodeado de las antiguas paredes de ese folículo. En la medida que este coágulo se va estabilizando, va a ir disminuyendo su tamaño y las paredes de ese cuerpo lúteo van a quedar plegadas a manera como si fuera una pelota de goma de esas huecas que se hubiese desinflado. Si bien esta estructura semeja esa estructura de una gran esfera desinflada, fíjense cómo la parte que mira hacia la cavidad del cuerpo lúteo, en donde ya el coágulo ha comenzado a disminuir de tamaño, forma estos pliegues redondeados y el espesor de esta pared va a tener dos zonas bien definidas, una más pálida, rosado pálido, y una más oscura, más bien hacia el color morado, que está hacia la parte más externa del cuerpo lúteo. ¿Por qué se llama cuerpo lúteo? Porque se le denomina así porque muchas veces en vivo el cuerpo lúteo tiene un aspecto amarillento y eso se lo confiere la progesterona, que es el producto fundamental de secreción de esta estructura. En la medida que este cuerpo lúteo va produciendo esa cantidad de progesterona, va adquiriendo esa coloración. Acuérdense que esta es una imagen con una coloración, con una tinción ya hecha, ¿verdad? En vivo el color es amarillento. ¿Cómo vemos el espesor de esta pared del cuerpo lúteo a nivel del microscopio? Pues observamos que la zona más rosada está compuesta por una cantidad de células con un citoplasma abundante, rosado claro, con un núcleo central, denominadas las células de la granulosa. Estas células de la granulosa corresponden a las antiguas células foliculares que estaban dentro en la cavidad del folículo maduro. Y hay otra zona más externa que está formada por unas células más pequeñas, de citoplasma más oscuro, con un núcleo de mayor coloración también, más teñido más intensamente, que se denominan las células tecoluteínicas. Estas células corresponden a la zona de la teca interna, que era todas aquellas células modificadas del estroma del ovario que rodeaban al folículo. Fíjense ustedes cómo aquí se observan algunos tabiques, las células están organizadas como en columnas, aquí hay pequeños tabiques delgadísimos de tejido conectivo y aquí está la presencia de los vasos, lo cual hace que esto tenga un aspecto glandular. De hecho, esto funciona como una glándula, el cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo va a tener una importancia fundamental tanto en el ciclo menstrual, si bien ocurra el ciclo menstrual habitual sin fecundación, y también tiene una importancia si se da el caso de que ocurra fecundación y consiguiente nidación. En cuanto a la función del cuerpo lúteo en un ciclo menstrual habitual, él se va a encargar de producir toda la progesterona suficiente para mantener su propia estructura y para influir sobre el desarrollo del endometrio de la segunda parte del ciclo menstrual, es decir, sobre el desarrollo del endometrio secretor. Este endometrio secretor es el que potencialmente se prepara para un posible embarazo. De no ocurrir la fecundación y ni ocurrir la anidación,
El cuerpo lúteo sigue produciendo progesterona en buenas cantidades, quizás hasta el día 22 de un ciclo menstrual de 28. A partir de allí, comienza progresivamente a adelgazarse y a disminuir la cantidad de progesterona. Esto trae como consecuencia que el endometrio también comience a sufrir fenómenos de isquemia hasta que se destruye y sobreviene la menstruación. Aquí hemos hablado de la función del cuerpo lúteo como cuerpo lúteo de la menstruación. Pero, ¿qué ocurre cuando sucede embarazo? El cuerpo lúteo sigue desarrollándose, no va a degenerar inmediatamente y va a encargarse de la producción de la progesterona necesaria para mantener la implantación del embrión durante las primeras 12 a 14 semanas de gestación. Una vez cumplidas estas primeras 14 semanas de gestación, la placenta, que ya para ese momento tiene un desarrollo adecuado, será capaz de sintetizar suficiente progesterona como para continuar las demandas del embarazo hasta el final y allí cesaría la función del cuerpo lúteo, que en este caso sería el cuerpo lúteo de la gestación. Una vez que el cuerpo lúteo ha cesado sus funciones, comienza a adelgazarse, sus paredes comienzan a disminuir de espesor y finalmente se transforma en una estructura cicatrizal denominada cuerpo albicans. Aquí tienen la imagen del cuerpo albicans. Esto lo que nos informa es que aquí existió un cuerpo lúteo y que ya se transformó en una cicatriz. Fíjense la estructura formada por cordones de tejido conjuntivo y rodeada de un estroma de las células estromales ováricas. Otro fenómeno al cual quiero referirme y que es muy importante es el de la atresia folicular. Bien es sabido que cada vez que se inicia un ciclo menstrual, una cohorte de 5 o 6 folículos inician su desarrollo como una especie de carrera a ver cuál de ellos llega a convertirse en un folículo maduro. Solamente uno alcanza ese estadio, los demás, por decir así, se quedan en el camino. Se quedan en unos estadios de desarrollo más primitivo, lo cual va a traer como consecuencia que el ovocito internamente programe su muerte. Esta muerte programada se denomina apoptosis y es el fenómeno básico que explica la atresia folicular. No necesariamente los folículos han debido iniciar algún tipo de desarrollo. De hecho, la atresia folicular es el proceso mediante el cual degeneran la mayor parte de los folículos del ovario en la mujer en edad reproductiva e inclusive durante la niñez y hasta en la edad antenatal. Este folículo atrésico es una de las estructuras, junto con el cuerpo albicans, que vamos a encontrar a nivel del ovario de una mujer que ya ha tenido muchos ciclos menstruales. Quiero decir con esto que si observaríamos el ovario de una mujer menopáusica, vamos a ver una gran cantidad de folículos atrésicos y de cuerpos albicans. Otra estructura importante del aparato genital femenino, de los órganos internos, es la trompa de falopio. Trompa de falopio, también conocida como trompa uterina, también denominada oviducto, es una estructura tubular de diámetro variable que se extiende desde el cuerpo del útero hasta la porción, la zona donde se encuentra el ovario. Ella tiene una dirección hacia afuera y hacia arriba. Va a tener una composición de su pared un tanto diferente de acuerdo a la altura donde hagamos el corte transversal. La pared de la trompa uterina está formada por 3 elementos: una capa mucosa con pliegues de distinta altura que van a depender de la zona donde nos ubiquemos en el corte, una porción intermedia que es la capa muscular, siendo la más interna de dirección circular y la más externa con los haces en sentido longitudinal. Y la capa más externa es la serosa, que aquí aparece dibujada o representada con color lila. Si hacemos un corte a nivel de la porción intersticial, vemos que la capa más gruesa, la que ocupa la mayor parte, es la capa muscular.
que se continúa con la capa muscular del útero. Más hacia afuera entramos en el istmo, que es una porción relativamente corta en donde las tres capas prácticamente tienen una misma, son bastante simétricas en su proporción. A medida que vamos más hacia afuera, llegamos a una zona bastante larga y de diámetro intermedio entre las dos anteriores y la última, denominada ampolla. La ampolla es el lugar por excelencia donde ocurre la fecundación. La luz de la ampolla ya tiene suficiente espacio, suficiente luz y pliegues a nivel de la mucosa como para permitir la fecundación. La porción más externa es el infundíbulum, se denomina así porque tiene la forma de un embudo o de una trompeta y es la que va a tener el mayor diámetro y proporcionalmente la mayor cantidad de mucosa y de pliegues. Fíjense cómo los pliegues tienen un aspecto como de arborizaciones y constituyen una especie de laberinto. La porción más distal de la zona del infundíbulo son estas prolongaciones digitiformes que se posan sobre la superficie del ovario y que van a constituir lo que se denomina las fimbrias. Una vez que se produce la ovulación, la porción más distal de la trompa uterina se posa a manera de dedos sobre la superficie del ovario y tiene un efecto de succión del ovocito recién salido de la ovulación y es capaz de transportar ese ovocito a lo largo del interior de la trompa en dirección a la cavidad uterina. Este transporte del ovocito se debe a la actividad de los cilios de las células que tapizan la mucosa y a las contracciones peristálticas de la capa muscular de las trompas de falopio. Veamos ahora cómo se verían unos cortes de la trompa uterina a distintos niveles. Aquí tenemos a nivel intersticial, como la predominancia es de la túnica muscular, luego a nivel del istmo, aquí a nivel de la ampolla, y ya a nivel del infundíbulo, en donde la mucosa ofrece ese aspecto de laberinto. ¿Cómo se vería, cómo se vería mayor aumento? Estos pliegues de la mucosa, aquí los tenemos. Fíjense ustedes, en la porción más externa de la trompa vamos a tener múltiples pliegues y cada uno de ellos prácticamente va a estar como unidos aquí a la base de la trompa uterina y va a conformar una estructura como de ramificación de árbol en donde hay una porción central, aquí ven, aquí hay tejido conectivo, laxo, por aquí discurren vasos linfáticos, vasos sanguíneos, algunas ramitas nerviosas y la porción más externa, fíjense cómo está tapizada por un epitelio cilíndrico simple ciliado. Fíjense aquí, se ven con más aumento y aquí con más aumento todavía. Observen los cilios. Los cilios tienen la función de barrer el ovocito en dirección al útero y también hay otra serie de células que son secretoras. Las células secretoras garantizan un microambiente nutritivo para que el ovocito sobreviva en el trayecto hacia el útero. La proporción de los cilios y de las células secretoras varían de acuerdo a la etapa del ciclo menstrual en donde nos encontremos. Aquí tienen una fotografía de la microestructura, de la ultraestructura de las células del epitelio de la trompa uterina. Fíjense aquí las células ciliadas y aquí las secretoras.